Orígenes y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, fue un conflicto global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo. Este enfrentamiento bélico es considerado uno de los eventos más devastadores de la historia, con un impacto profundo en la configuración política y social contemporánea. Los antecedentes históricos de la Segunda Guerra Mundial son complejos y multifacéticos. La Primera Guerra Mundial dejó a Europa en un estado de inestabilidad política y económica. Los tratados de paz, especialmente el Tratado de Versalles, sembraron resentimientos que más tarde serían explotados por líderes totalitarios para impulsar sus agendas expansionistas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras sanciones a Alemania, incluyendo reparaciones económicas y limitaciones militares. Estas condiciones generaron un profundo resentimiento en el pueblo alemán, creando un caldo de cultivo ideal para el surgimiento de movimientos nacionalistas extremos que prometían restaurar la gloria perdida del país. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, tuvo un impacto devastador en la economía global, exacerbando la inestabilidad política y social. En Alemania, la crisis económica impulsó el desempleo y la pobreza, lo que facilitó el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi, quienes prometieron soluciones radicales a los problemas económicos. El nazismo en Alemania, liderado por Adolf Hitler, promovió una ideología de superioridad racial y expansión territorial. A través de propaganda efectiva y tácticas de intimidación, los nazis lograron consolidar el poder. La remilitarización de Alemania y la violación de tratados internacionales fueron los primeros pasos hacia la guerra que se avecinaba. La política de apaciguamiento en Europa se basó en la idea de evitar conflictos armados mediante concesiones a las demandas de las potencias agresoras. Principalmente promovida por el Reino Unido y Francia, esta política permitió a Adolf Hitler anexar territorios sin resistencia, como Austria y los Sudetes, alimentando aún más su ambición territorial. La invasión de Polonia en 1939 marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Alemania utilizó tácticas de guerra relámpago para derrotar rápidamente a las fuerzas polacas. Este ataque provocó la declaración de guerra de Reino Unido y Francia contra Alemania, rompiendo el equilibrio precario que existía en Europa. La formación de los aliados y el eje definió los bandos en conflicto. Los aliados, liderados por Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, se opusieron a las potencias del eje, compuestas por Alemania, Italia y Japón. Esta división configuró el escenario de una guerra global de gran escala. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, fue una estrategia militar innovadora utilizada por Alemania para lograr victorias rápidas y decisivas. Combinaba ataques aéreos masivos con movimientos rápidos de tropas y tanques, permitiendo a las fuerzas alemanas avanzar rápidamente y desorientar al enemigo, como ocurrió en Polonia y Francia. La caída de Francia en 1940 fue un golpe devastador para los aliados. Tras una intensa campaña de 6 semanas, las fuerzas alemanas lograron ocupar París y forzar la rendición francesa. Este evento consolidó el poder de Alemania en Europa Occidental y dejó al Reino Unido luchando en solitario contra el eje. La Batalla de Inglaterra fue un enfrentamiento crucial entre la Luftwaffe alemana y la Real Fuerza Aérea Británica. Este conflicto aéreo, que se desarrolló en 1940, fue la primera gran derrota de Alemania. La resistencia británica, impulsada por Winston Churchill, demostró que Hitler no era invencible. La Operación Barbarroja marcó el inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941. Este ataque sorpresa buscaba conquistar rápidamente el territorio soviético. Sin embargo, las duras condiciones invernales y la férrea resistencia soviética frenaron el avance alemán, cambiando el curso de la guerra. El ataque a Pearl Harbor ocurrió el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón bombardeó la base naval estadounidense en Hawái. Este acto provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La agresión japonesa buscaba neutralizar la flota estadounidense en el Pacífico, pero tuvo el efecto contrario. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un punto de inflexión crucial.
Tras el ataque a Pearl Harbor, el país se unió a los aliados, aportando recursos y tropas significativas. La industria estadounidense se movilizó rápidamente, produciendo armas y suministros que fortalecieron a las fuerzas aliadas en todos los frentes. La guerra en el Pacífico estuvo marcada por intensas batallas navales y aéreas entre Estados Unidos y Japón. Una serie de enfrentamientos clave, como la Batalla de Midway y la Campaña de Guadalcanal, frenaron la expansión japonesa. La estrategia de isla en isla permitió a los aliados avanzar hacia el territorio japonés. La campaña del norte de África fue crucial en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados buscaron controlar esta región estratégica para asegurar rutas de suministro vitales y debilitar al eje. Las batallas decisivas, como el Alamein, demostraron la importancia del liderazgo y la logística en terrenos desérticos. La resistencia en Europa ocupada desempeñó un papel esencial en la lucha contra las fuerzas del eje. Movimientos clandestinos, sabotajes y espionaje minaron la ocupación alemana. Estos actos de valentía y sacrificio inspiraron a las poblaciones locales y proporcionaron información valiosa a los aliados, contribuyendo significativamente al esfuerzo bélico. La conferencia de Teherán marcó un momento clave en la planificación aliada. Los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se reunieron para coordinar ofensivas y estrategias. Este encuentro fortaleció la cooperación entre las potencias aliadas, allanando el camino para futuras victorias y la eventual derrota del eje. El día D, con el desembarco en Normandía, fue una operación militar monumental que cambió el curso de la guerra. Las fuerzas aliadas invadieron las playas francesas, enfrentando intensa resistencia alemana. Este esfuerzo valiente permitió la liberación de Francia y aceleró la caída del régimen nazi, marcando el comienzo del fin del conflicto. La liberación de París fue un momento de júbilo y esperanza para los franceses y los aliados. Tras años de ocupación, las fuerzas aliadas y la resistencia local lograron expulsar a los nazis. Este hito simbólico no solo revitalizó la moral aliada, sino que también demostró la resiliencia y determinación del pueblo francés. La Batalla de las Ardenas fue la última gran ofensiva alemana en el frente occidental. Se llevó a cabo en el invierno de 1944 hasta 1945 en la región boscosa de las Ardenas. Los aliados lograron frenar el avance alemán, debilitando significativamente las fuerzas nazis y acelerando el final de la guerra. La caída de Berlín marcó el colapso definitivo del Tercer Reich. En abril de 1945, las tropas soviéticas rodearon la ciudad y lanzaron un asalto final. La resistencia alemana fue feroz, pero finalmente Berlín cayó. Hitler se suicidó y Alemania se rindió pocos días después, el 8 de mayo. La rendición de Alemania puso fin a la guerra en Europa. El 8 de mayo de 1945, conocido como el Día de la Victoria en Europa, los aliados aceptaron la rendición incondicional del Tercer Reich. Este evento marcó el comienzo de la reconstrucción europea y el fin de la devastación causada por la guerra. La Conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, reunió a los líderes de las principales potencias aliadas, Roosevelt, Churchill y Stalin. Discutieron la reorganización de Europa postguerra y acordaron la división de Alemania en zonas de ocupación. También se sentaron las bases para la creación de las Naciones Unidas. La Conferencia de Potsdam, realizada en julio y agosto de 1945, fue la última reunión de los líderes aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Acordaron desmilitarizar y democratizar Alemania, así como juzgar a los criminales de guerra nazis. Además, se discutió la futura administración de los territorios ocupados y la reconstrucción de Europa. Los últimos meses de la Guerra del Pacífico marcaron la intensificación de los combates. Las fuerzas aliadas avanzaron en territorio japonés, enfrentándose a una feroz resistencia. Las batallas en Iwo Jima y Okinawa fueron particularmente sangrientas. Este avance presionó a Japón a reconsiderar su posición en la guerra. El uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos cambió el curso de la historia. Los bombardeos devastaron ambas ciudades, causando una destrucción sin precedentes. La magnitud del desastre humanitario contribuyó a la decisión de Japón de rendirse, poniendo fin a la guerra en el Pacífico.
La rendición de Japón fue formalizada el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri. Este acto marcó el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. La ceremonia fue presenciada por representantes de las principales potencias aliadas, sellando la paz y el inicio de la reconstrucción global. El Holocausto, perpetrado por el régimen nazi, resultó en el genocidio sistemático de 6 millones de judíos. Este horroroso crimen de lesa humanidad dejó una marca indeleble en la historia. La liberación de los campos de concentración reveló al mundo la magnitud de las atrocidades cometidas. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, juzgaron a los principales líderes nazis por crímenes de guerra y contra la humanidad. Estos juicios establecieron precedentes legales fundamentales para el derecho internacional. Las condenas sirvieron como un recordatorio de la necesidad de justicia y responsabilidad en tiempos de conflicto. La creación de las Naciones Unidas fue un esfuerzo conjunto para evitar futuros conflictos globales. Surgió tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, buscando promover la paz y la cooperación internacional. Sus objetivos incluyen la protección de los derechos humanos y la resolución pacífica de disputas entre naciones. El Plan Marshall fue una iniciativa estadounidense para la reconstrucción de Europa. Buscaba revitalizar economías devastadas y prevenir la expansión del comunismo. A través de ayuda financiera y técnica, el plan impulsó la recuperación, facilitando el crecimiento económico y estabilizando políticamente a los países europeos tras la guerra. La Guerra Fría emergió como una confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada superpotencia buscaba expandir su influencia global, resultando en una tensión constante. Este enfrentamiento indirecto abarcó conflictos regionales, una carrera armamentista y la competencia por la supremacía tecnológica, como la carrera espacial. La división de Alemania fue una de las consecuencias más notables de la posguerra. El país se dividió en la República Federal de Alemania, influenciada por Occidente, y la República Democrática Alemana, bajo control soviético. El muro de Berlín se erigió como símbolo físico y político de esta división. La descolonización posguerra aceleró el fin de los imperios coloniales europeos. Las potencias coloniales, debilitadas por la guerra, enfrentaron movimientos independentistas en Asia, África y Medio Oriente. Naciones como India, Indonesia y numerosos países africanos lograron su independencia, transformando el mapa político global y estableciendo nuevos estados soberanos. La evolución de la OTAN y el Pacto de Varsovia marcó el inicio de una nueva era de alianzas militares. La OTAN, liderada por Estados Unidos, buscaba contener la expansión soviética. En respuesta, la Unión Soviética creó el Pacto de Varsovia, profundizando la división entre este y oeste. La reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial fue un proceso arduo y costoso. El Plan Marshall jugó un papel crucial en la revitalización económica del continente, proporcionando ayuda financiera a los países devastados. Este esfuerzo conjunto ayudó a estabilizar la región y prevenir futuros conflictos. El impacto económico global de la Segunda Guerra Mundial fue profundo y duradero. La guerra causó devastación en múltiples industrias y economías, pero también impulsó avances tecnológicos y cambios en la producción. Estados Unidos emergió como una superpotencia económica, mientras que Europa se embarcó en un largo camino de recuperación. Las consecuencias sociales y culturales de la guerra fueron vastas. La destrucción y el sufrimiento llevaron a un cambio en las actitudes hacia la guerra y la paz. Surgieron movimientos por los derechos humanos y la igualdad, y la cultura popular reflejó el deseo de reconstrucción y un futuro mejor. El impacto económico global de la Segunda Guerra Mundial fue profundo y duradero. Las economías europeas quedaron devastadas, mientras que Estados Unidos emergió como una superpotencia económica. La guerra aceleró el desarrollo tecnológico e industrial y sentó las bases para el auge económico de la posguerra y la creación de nuevas instituciones financieras internacionales. Las consecuencias sociales y culturales de la guerra fueron igualmente significativas. La experiencia del conflicto generó movimientos de derechos civiles y cambios en la estructura social. La liberación de los campos de concentración y la exposición de los crímenes de guerra impulsaron una reflexión global sobre los derechos humanos, dando forma a la sociedad contemporánea.
Suscríbete para ver más videos y dale like. Hasta la próxima.